Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear. Ya saben que aquí en este espacio nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy, prepárense porque tenemos bomba. El 9 de septiembre de 2025, una noticia sacudió a todos, una noticia que honestamente nadie esperaba. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el chisme, la alegría y bueno, todo lo que conlleva esta noticia que dejó a todos boquiabiertos. Ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de química innegable y, para muchos, de un amor de cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y prepárense porque lo que sucedió ese 9 de septiembre de 2025 fue algo grande. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ninguna primicia, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no se pierdan nada de lo que pasa en el mundo de sus artistas favoritos. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que, por favor, suscríbanse. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Bueno, para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el fenómeno Love is in the air, o Senkalkap como se conoce en turco. La serie, que arrasó en todo el mundo, no solo nos regaló una historia romántica encantadora, sino que también nos presentó a Hande y Kerem, dos actores talentosos con una química que traspasó la pantalla. La conexión entre ellos era palpable, la forma en que se miraban, la complicidad, todo. Y claro, los fans, como es costumbre, se volvieron locos. Empezaron a shippearlos, a crear teorías, a desear que esa magia que veían en la pantalla fuera real en la vida real. Y, ¿saben qué? Parecía que sus deseos se habían cumplido. En el verano de 2021, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose. La evidencia era más que clara. Para alegría de sus fans, la pareja confirmó su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de corazones, de buenos deseos. Y por un tiempo todo parecía perfecto. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, demostraban su amor públicamente. Viajaban por el mundo, participaban en eventos, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Era la pareja perfecta, la pareja que todos soñaban tener. Y por supuesto, esto mantenía a la prensa y a los fans en vilo, siempre buscando nueva información, nuevas fotos, nuevos detalles sobre su relación. La expectación era enorme, cada publicación, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Se convirtieron en referentes de estilo, marcando tendencia en moda y creando un impacto significativo en el mundo de la publicidad, siendo imagen de importantes marcas y participando en campañas que reforzaban su imagen de pareja ideal. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son fáciles. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles desacuerdos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a especular sobre problemas en la relación. Y aunque Hande y Kerem intentaban mantener una imagen de felicidad y armonía, las señales estaban ahí. La presión mediática, el constante escrutinio, comenzó a pasar factura. La agenda de ambos, cada vez más demandante, dificultaba el equilibrio entre su vida profesional y personal. Los fans más observadores notaron que las fotos juntos eran cada vez menos frecuentes, que los mensajes románticos disminuían. La pareja, que antes era tan abierta en sus redes sociales, se volvía más reservada, más hermética. Y claro, eso solo alimentaba los rumores. La gente se preguntaba qué estaba pasando, qué había cambiado. ¿Estaban peleados? ¿Habían roto? ¿Era el fin de la historia de amor que tanto nos había enamorado? Los foros de fans se inundaban de teorías, de análisis de fotos, de especulaciones sobre el lenguaje corporal de ambos en las pocas apariciones públicas que hacían juntos. Y así, llegamos a ese fatídico 9 de septiembre de 2025. La noticia se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, las redes sociales,
todos se hicieron eco de la bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia dejó a todos sorprendidos, impactados. Después de todo, parecían una pareja tan estable, tan enamorada. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la razón? La incredulidad fue generalizada. ¿Cómo era posible que una pareja tan icónica, tan querida, llegara a su fin? En un principio, no hubo ninguna declaración oficial. Ni Hande ni Kerem emitieron ningún comunicado, lo que solo alimentó las especulaciones. Los medios de comunicación comenzaron a sacar sus propias conclusiones, a analizar las posibles causas de la ruptura. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, de las exigencias de sus carreras. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. La prensa del corazón turca, conocida por su intensidad, no tardó en lanzar conjeturas sobre los motivos, mencionando supuestas infidelidades, conflictos familiares y diferencias en las prioridades de la pareja. La situación generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, divididos entre la tristeza y la sorpresa, debatían sobre lo sucedido. Algunos culpaban a uno, otros a otro. Algunos decían que la relación había terminado por desgaste, otros que había sido una traición. El tema era el número uno en tendencias literalmente. Los hashtags relacionados con la ruptura se multiplicaron, las publicaciones se compartían masivamente y los comentarios reflejaban una mezcla de dolor, sorpresa y especulación. Las teorías conspirativas proliferaban y cada detalle, cada like, cada comentario en las redes sociales se convertía en material de análisis y debate. Después de varios días de silencio, y ante la presión de los medios y los fans, finalmente, Hande y Kerem decidieron pronunciarse. Ambos, a través de sus redes sociales, emitieron un comunicado en el que confirmaban su ruptura. Sin entrar en detalles, explicaron que habían decidido tomar caminos separados de manera amistosa, que se deseaban lo mejor mutuamente y que pedían respeto por su privacidad en este difícil momento. El comunicado, aunque breve, fue un intento de poner fin a la especulación y de controlar la narrativa de la ruptura. Sin embargo, la falta de detalles solo alimentó la curiosidad y la especulación. La declaración, aunque breve y concisa, sirvió para calmar un poco los ánimos. Pero, claro, las preguntas seguían ahí. ¿Por qué? ¿Qué había pasado realmente? ¿Era el fin definitivo de la historia de amor que todos amábamos? La incertidumbre persistía, y los fans seguían buscando respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a sus ídolos y se enfrentaban a los que, según ellos, eran responsables de la ruptura. Con el tiempo y a medida que la tormenta mediática se calmaba, comenzaron a filtrarse algunos detalles sobre las razones de la ruptura. Según fuentes cercanas a la pareja, las diferencias en sus agendas y sus estilos de vida fueron un factor importante. Hande, enfocada en su carrera y en su proyecto personal, y Kerem, con compromisos laborales en el extranjero, tenían dificultades para pasar tiempo juntos. La distancia geográfica, la exigencia de sus trabajos y la falta de tiempo para compartir fueron factores clave en la creciente tensión. También se habló de la presión mediática, de la constante exposición a la que estaban sometidos. La pareja, que siempre había sido muy abierta con sus fans, se había visto obligada a proteger su intimidad, lo que generó tensiones y malentendidos. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la vigilancia constante de los paparazzi y los rumores constantes desgastaron la relación, impidiéndoles disfrutar de su amor en privado. Y por supuesto, no podemos descartar que la chispa del amor, después de un tiempo, se haya apagado. La rutina, las responsabilidades y el paso del tiempo pueden afectar cualquier relación, incluso las que parecen perfectas. La convivencia, la falta de tiempo para cultivar la relación y la pérdida de la novedad pueden haber contribuido al desgaste emocional y a la pérdida del interés mutuo. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue una noticia triste para todos. Pero también nos dejó una lección: el amor, como todo en la vida, es impredecible. A veces las cosas no salen como esperamos y las parejas que parecen perfectas, que nos hacen soñar, pueden llegar a separarse. El final de esta historia de amor nos recordó que las relaciones son complejas y que el éxito de una pareja no está garantizado, ni siquiera para las celebridades más queridas. Pero, ¿qué ha sido de ellos después de esta ruptura? ¿Cómo han afrontado sus vidas? Hande, por su parte, se ha enfocado en su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado,
ha disfrutado de su tiempo libre con amigos y familiares. Se le ha visto radiante, feliz y aparentemente recuperada de la ruptura. Ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Se ha reinventado, explorando nuevas facetas de su carrera y de su personalidad. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su vida. Ha continuado con su carrera, ha participado en nuevos proyectos, ha viajado y ha disfrutado de su soltería. Se le ha visto en eventos, en reuniones con amigos y, aunque ha sido un poco más reservado con su vida personal, ha demostrado estar bien. Ha fortalecido sus lazos con amigos y familiares, y ha encontrado nuevas formas de mantenerse conectado con sus fans. Ha demostrado ser una persona madura y comprometida con su trabajo, que ha sabido aprender de sus experiencias y seguir adelante. Ambos han continuado con sus carreras, demostrando profesionalismo y dedicación. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, participando en campañas publicitarias y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado su talento y versatilidad. En definitiva, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos, pero también nos demostró que la vida sigue. El amor puede acabar, pero la vida continúa, y cada uno de ellos ha sabido afrontar la ruptura con madurez y profesionalismo. Han demostrado que es posible salir adelante tras una decepción amorosa y que la vida, aunque a veces nos presente obstáculos, siempre ofrece nuevas oportunidades para ser felices. Y hablando de nuevas oportunidades, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta ruptura tuvo en el mundo del entretenimiento turco. La separación de Hande y Kerem marcó el fin de una era dorada para la industria, demostrando que incluso las relaciones más icónicas pueden terminar. Sin embargo, también abrió nuevas puertas para ambos, permitiéndoles explorar nuevas facetas de su carrera y de su vida personal. La prensa del corazón, por supuesto, no tardó en especular sobre posibles nuevas parejas, pero tanto Hande como Kerem mantuvieron su privacidad, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar. El impacto de la noticia fue tal, que incluso se crearon documentales y especiales sobre la relación, analizando cada detalle, cada foto, cada gesto. Los fans, por su parte, siguieron apoyando a ambos, demostrando que el cariño y la admiración que sentían por ellos seguían intactos. La ruptura, lejos de opacar sus carreras, les dio la oportunidad de crecer y de madurar, convirtiéndolos en personas más fuertes y resilientes. Hoy, a varios años de la ruptura, Hande y Kerem han demostrado que es posible seguir adelante, que la vida no se detiene y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. Ambos han encontrado su camino, han logrado nuevos éxitos y han seguido conquistando el corazón de sus fans. La historia de Hande y Kerem nos enseñó que el amor puede ser complicado, pero también nos demostró que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de aprendizajes y de nuevas oportunidades. Y para cerrar este capítulo, quiero recordarles la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones. Las celebridades, a pesar de su exposición mediática, también tienen derecho a vivir sus vidas de manera privada y a tomar sus propias decisiones. Debemos aprender a respetar sus elecciones y a apoyarlos en sus caminos, tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sé que esta noticia de Hande y Kerem nos dejó a todos con el corazón un poco roto, pero también nos ha dejado una gran lección sobre el amor, las relaciones y la vida. Hemos aprendido que las apariencias engañan, que el amor no siempre es para siempre y que la vida sigue, pase lo que pase. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, comentar qué les pareció y compartirlo con sus amigos y familiares. Ya saben, el apoyo de ustedes es muy importante para nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.